Bienvenidos a Dar la Cara. En este canal nos sumergimos en las profundidades de la vida emocional para explorar temas que nos ayudan a crecer, a sanar y a florecer. Aquí nos atrevemos a dar la cara a nuestros miedos, a nuestras inseguridades y a nuestras esperanzas. Juntos exploraremos las complejidades del corazón humano, compartiendo historias, experiencias y perspectivas que nos inspiren a vivir de manera más auténtica y plena. Únete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje de autoconocimiento y transformación. Esto es Dar la Cara. Hola, buenos días. Qué bueno volver a estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Beatriz Echeverry desde Marinilla, Colombia. Angélica Cerecero desde Puebla, México. Marisa Torres desde Monterrey, Nuevo León, México. Y las tres somos Dar la Cara. De verdad que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tomé yo la decisión de hablar de un tema que a mí me parece supremamente interesante porque es que nadie o la mayoría de las personas no le pone como mucha atención a este asunto y es el dolor emocional. Y resulta que el dolor emocional es una cosa real, es una cosa que nos puede cambiar la vida o que cuando la tratamos, cuando nos damos cuenta de qué es, podemos cambiar nuestra vida frente a esa situación. Entonces, yo pienso que es importante empezar como con una definición de lo que es el dolor emocional. ¿Qué es el dolor emocional? El dolor emocional realmente es una sensación, una experiencia que es subjetiva porque todo el mundo lo siente de manera diferente. No hay dos personas que sientan el dolor emocional de la misma manera. Entonces, es una situación muy compleja porque es que es un dolor que aparentemente no duele, pero que te cambia la vida, que, que te aplasta, porque es una sensación emocional que es muy difícil de describir. Es una cuestión muy intensa, a veces no es tan intensa, hay que pensar también eso, que a veces no es tan intensa, pero es una sensación emocional muy incómoda, supremamente incómoda, que no sabes en qué parte del cuerpo localizar a menos que le pongas mucha atención. Y entonces eso te incomoda, eh, te, a ver, eh, sí, te incomoda y te molesta la vida. Y generalmente es la respuesta a una situación, a algo que ha sucedido y que te ha afectado a nivel inconsciente y no te has dado cuenta. ¿Ustedes qué piensan del dolor emocional? Pues yo pienso que esto es un temazo, o sea, el dolor emocional nos toca a todos. El dolor emocional es parte de la vida, definitivamente, pero por ser parte de la vida, como que a veces corremos con el error de no atenderlo, de llevarlo cargando, de vivir la vida y sobrevivir con esa carga tan pesada que a veces nos toca a unos más pesada que a otros, pero a final de cuentas el peso del dolor emocional no tiene tanto que ver con lo que es, sino el cómo lo vive uno. O sea, puede ser algo muy pequeño, pero uno lo vive como algo muy tremendo. Y es ahí lo Sí, que uno hay que atender, porque si uno lo tapa y uno, porque sí tendemos a taparlo, tendemos a sobrevivir sobre esa carga, entonces el taparlo es donde empieza a reflejarse en el exterior, se refleja en mi relación de pareja, en mi relación de trabajo, con mis amigos, con mi propia vida, con el exterior. Entonces creo que es importante ponerle atención, reconocerlo y darte cuenta que el dolor es parte de la vida, es normal sentir dolor. Es que Es, justo lo que acabas de decir, ¿no? O sea, es normal y lo que creo que todos tenemos es que no lo queremos ver. ujú, ujú, O sea, como dicen, lo vamos tapando porque nos han enseñado a que te tienes que aguantar las cosas claro, o te tienes que callar las cosas o no claro. es correcto que digas eso, o sea, que lo que sientes, pues. Entonces, realmente tenemos que normalizar el Ujú, dolor emocional como un dolor físico. claro, porque como que sí, sí. porque es parte de la Sí, vida, es parte sí, de la sí. vida. Y Es que hay estamos, muchas cosas que duelen.
Lo que pasa es que no nos permitimos, como dice Marisa, sentirlo o Ujú. darle voz a ese dolor, porque hay Totalmente, algunos momentos en totalmente. la vida en que el dolor es tan profundo y que uno no sabe dónde está ni cómo localizarlo, que, que cómo le doy yo voz a eso que yo estoy sintiendo. Pero si yo no le doy voz y yo no digo qué es lo que tengo, qué es lo que me está doliendo o dónde me está doliendo, Ujú. entonces nunca voy a poder resolver la situación que me está causando ese dolor. Claro. Exacto, exacto, porque sí Sí, estamos porque no llegas a enseñados, fondo. sí, como dices tú, Angélica, estamos enseñados a taparlo, a que entre más dolor lleve yo y entre más carga soy una mejor mujer o una mejor, más fuerte o más, y no se trata de eso, o sea, se trata de que darte cuenta que tu fortaleza está en la manera como tú enfrentas ese dolor, no en taparlo o en llevar 1000 dolores en el paquete, en tu backpack de la vida, no se Yo trata de creo que eso. hay una palabra que hay que cambiar ahí, no es enfrentar, es gestionar el dolor, Gestionar, porque es exactamente. que enfrentarlo es venir Ándale. como con fuerza a pelear con lo que está pasando. Ujú, ujú, Y para Ujú, poder gestionar ujú. un dolor emocional, lo primero que hay que hacer es aceptarlo, entender de dónde viene y aceptarlo. ujú, ujú. Sí. Y hay otra cosa que es interesante de ver. Nosotros, mientras nos vamos desarrollando en la vida, mientras vamos creciendo, nos enfrentamos a 5 dolores que son los dolores de la infancia. Y de esos dolores nadie se libra, porque ese dolor es un dolor emocional que aparece cuando, cuando vamos viviendo la vida y la vamos percibiendo de la manera en que la percibimos. Porque es muy claro que todos los dolores emocionales son una cuestión de percepción, porque las cosas Claro. no son como se ven, sino como yo las veo y como yo las Ujú. Exacto. siento. Ujú. Sí, 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 sí. Entonces, hay 5 heridas que básicamente no todas las personas tenemos. Algunas están más como enclavadas en nuestras almas con Arraigadas. más fuerza, Ujú, ujú. exacto, ancladas con más fuerza, y son básicamente 5. La herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de injusticia y la herida de traición. Esas son las 5 heridas que cualquier persona puede tener y nadie puede decir que no las tiene, Así es. porque todos, a medida que fuimos creciendo, fuimos percibiendo la vida de una manera muy particular. Sí. Hablemos, por ejemplo, de la herida de abandono. La herida de abandono se produce cuando un niño siente que lo dejaron solo, que no lo acompañaron, que no le dieron amor. ¿Cuántos de nosotros vamos por el mundo pensando, es que nunca me quisieron, es que mis papás, es que mis maestros? Entonces, esa percepción es la herida de abandono. Y la herida de abandono es la herida más común que existe en la humanidad. Yo pues tengo una herida de abandono muy profunda. Ustedes tienen herida de abandono. Pues yo creo que todos tenemos herida de Pues yo creo que en abandono. cierta forma sí, o sea, como que a lo Claro. mejor de diferente situación, Ujú, ujú, pero sí, ujú, sí, ujú. o sea, a lo Y mejor de luego algo que es caemos. diferente a lo tuyo, ¿sabes? Claro, claro. Claro, Y luego claro. caemos en el victimismo, en el decir, ah, es que yo me siento así porque mi mamá no me quería tener o porque mi mamá no Culpar, pudo estar culpar, culpar. conmigo, o, ¿sabes? Entonces, es importante que la gente se dé cuenta que a final de cuentas, el culpar a tu mamá o el culpar a tu papá o tu tía o tu abuelita quien te crió, que fue tu imagen materna, no es culpable de nada, o sea, el culpar no te hace resolver el problema, es más bien, haces herida Ujú. tuya y sánala, porque de no sanar, esa herida hablando de la herida de abandono, se va a reflejar en tus relaciones de adulto, porque ese niño sigue existiendo en ti, sigue reclamando, sigue herido o herida, ¿y qué va a pasar cuando tú tienes una herida de abandono y eres adulta? ¿Qué va a pasar? Pero yo les voy a contar cómo se puede reconocer una herida de abandono cuando yo ya soy adulto. Entonces, cuando yo ya soy adulto, hay unas cositas que puedo ver en mí y digo, ve, ansiedad,
La ansiedad y la herida de abandono están muy estrechamente relacionadas. Otra, otra característica de la herida de abandono es el miedo al abandono. Me van a dejar tirada. Esta persona con quien estoy en una relación me va a abandonar. Eh, yo, yo no soy lo suficientemente buena para que no me dejen. Entonces, todo esto tiene que ver con la ansiedad y tiene que ver con el temor a que me abandone. Ahora, otra, otra dificultad que puede presentar un adulto es desconfianza en los demás. Ujú. Yo no puedo confiar en esta persona porque como ya me abandonaron una vez, esta persona va a hacer lo mismo también. Entonces hay que Oye, Tunti, empezar a pero a mirar, ver, sí, eso, o sea, para que como que todo mundo lo tengamos claro, no necesariamente es abandono y que te hayan dejado en la calle abandonado cuando eras chiquito. Ujú, ¿Estamos ujú. de acuerdo? O sea, no nada más estamos hablando de ese tipo de Claro, abandono. pudo haber sido que tu claro, mamá tuvo que trabajar toda tu infancia y en realidad no era abandono, te estaba trabajando para darte una buena vida, pero pero es tú lo como lo viviste como un sentiste abandono. tú, cómo lo Exacto, viviste. exacto. Es que esa es Exacto. la cosa. Por eso todas las heridas de la infancia son diferentes, porque Ujú, depende de ujú, la forma como yo viví la situación. Y Ujú. vos en una familia, por ejemplo, vas a ver que son 5 hermanos. Y entonces, si te sientas a hablar con tus hermanos, entonces uno de los hermanos dice, ah, sí, es que mi papá y mi mamá nunca tuvieron tiempo para mí. Y los otros dicen, ¿qué qué? ¿Que no tuvieron tiempo para vos? No, no fregué. totalmente. Eso es Ajá. mentira. Mira que Claro. hicieron esto, 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 esto. A la que dejaron de lado fue a mí. Ujú. Entonces vos empezás a mirar y la percepción, cómo percibo yo eso, es lo que me produce la herida. Ujú, ujú. Entonces no es lo que pasó. Por ejemplo, una herida de abandono que debe ser terrible es que la mamá se vaya y deje los muchachitos con Sí. el papá. O como cuentan muchas personas que yo conozco, mi papá se fue a comprar tabaco y nunca volvió, que es uno de Se los fue por abandonos los como más cigarros. característicos, que los papás salen y se Claro, van y nunca más se vuelve a saber de ellos. claro, claro. Entonces, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Reconocer que yo tengo esa herida, Sí. darle voz, Ujú, decir cómo ujú, me Sí. siento. ujú. Y darle voz, Tunti, en lo que acabas, volviendo al punto que estabas diciendo de que tú tienes, con esa herida, al relacionarte como adulto, tienes miedo a que te abandonen. ¿Y qué pasa cuando alguien no sana esa herida y se relaciona con los demás con el miedo al abandono? Que imagínate lo que vas a hacer. Lo abandonan. Sí, pero imagínate cómo vas a ¿Lo actuar tú. abandonan o abandona a la persona? Lo Sí, Ah, pero abandonan. ¿cómo vas a actuar tú con esa herida? ¿Vas a hacer todo lo posible? ¿Te vas a someter a tu pareja para que no te abandone? Y es sí, sí donde, pasa. donde, donde esa persona, Codependencia. Se exacto, y es pierde. donde llega el narcisista a su pieza de rompecabezas a encajar perfectamente bien, porque entra, ya saben dónde llega el narcisista, con la persona Sí. que necesita esa compañía y Sí, con la sí, 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 persona que no sí. se va a defender y con la persona que se va a someter totalmente. Entonces, por eso hay que sanar las heridas, para no reflejarlas después en el otro. Y acuérdense de una cosa, ¿por dónde entra la luz? Por la herida. Ujú, Por ujú, la herida porque ahí está el rotico para uno poderse sanar. Claro. Cuando yo soy consciente y me doy cuenta de lo que está sucediendo, ujú, ujú. entonces yo puedo mirar esa lucecita en medio de toda esta Exacto, oscuridad, puedo ver el huequito de claridad y exacto. buscar ayuda, porque este tipo de heridas necesitan apoyo emocional, Sí, necesitan también apoyo de una persona que realmente claro, que a conozca. la gente le quede claro que no estamos solos, podemos pedir ayuda y podemos sanar, sí se puede sanar, sí se puede Ujú. vivir feliz y sí se puede llegar a la libertad emocional, pero es un trabajo de todos los días. Y que duele, Ah, claro, y que claro, duele. claro, claro. Y Pero que vas a duele, estar un pero la momento herida estando también solo porque duele. la gente te va a dejar nuevamente sola porque vas a Exacto, cambiar pero, y vas a pero volverte a así es el sentir camino rumbo a la tal vez libertad emocional, sola. tiene muchos baches también. Por eso Bueno, vamos a duele, otra herida, porque si nos Listo, quedamos pero aquí, así nos es el quedamos todos los camino. 40 minutos hablando de la herida de abandono, que es una de las listo. más comunes. La herida de rechazo.
Dale. La herida de rechazo O- se siente o aparece cuando un niño percibe que lo están dejando de lado. Que, no, es que mi papá quiere más a mi hermano. Ujú, No, es que mi papá no me acepta. ujú, ujú, No, es que yo ya vi que mi papá, que yo definitivamente para mi papá no soy importante. ujú. O O para no, mi mamá o para mi maestra. claro, o nunca lo haces bien, por ejemplo. Esa va más como con el lado de traición. Enseguida la miramos ¿Te Fíjate como que yo parece? tengo con más justo, detalle. yo tengo como, o sea, ¿crees que esa herida sea como más por el lado de traición? Porque esa es una que yo identifico mucho. O sea, A el mí se me que hace que esa es más tú por el haces lado de las cosas y traición. las ibas haciendo bien, las ibas haciendo muy bien. Y haces una cosa no mal, diferente a Exacto. como tu papá quería que le Ujú. hicieras. Y entonces Sí, ya te dice, cuando un no, papá, todo lo haces mal, o cuando lo un hiciste papá todo o mal, una estás mamá castigada. Uta critican madre. muchísimo, critican Totalmente, todo el tiempo. totalmente. Entonces aparece el perfeccionismo como consecuencia de la herida de rechazo. Yo Exacto. tengo que hacer todo perfecto para que mi papá y mi mamá me quieran. Yo Ujú, tengo para que me pongan atención. ujú, ujú. Entonces, yo pienso que la herida de rechazo y la herida de traición deben tener eso en común. Van, sí, y es que la verdad es que Angélica, Ujú. pudiera encajar hasta en la de la injusticia. O sea, claro, depende cómo el niño la viva. Y vuelves a lo exactamente. mismo. Eso de hacer todo bien para que los demás me quieran, qué peligroso es. O sea, y qué importante es el decir, no, no me quieren porque lo hago bien, me quieren porque me quieren. Y si no me quieren, pues con permiso y que te vaya bien. Este, me explico. Por eso hay que sanar esa parte, porque ahí es donde viene volvemos a lo mismo, el dolor emocional y no te estás dando cuenta que tú estás haciendo las cosas para que los demás estén a gusto, para que los demás te quieran, para no hacer Sí. problema, para no... Y eso te llega al narcisista y ¿cómo se llama? El maltratador y el se acomoda junto a ti porque pues te pones de pechito. No sé cómo se diga en Colombia, te pones de En pechito, Colombia se pero dice de papayazo, te pones de papaya. Entonces, como te pones de papaya, ahí quedaste listo o lista. exacto. Entonces, qué buenos tips para poder identificar esa herida emocional reflejada en el adulto. O sea, Otra cosa es que hay niños que se sienten, que dicen, ay, no, es que yo nací, pero yo no sé por qué mi papá y mi mamá no me querían. ujú, A mí ujú, nadie me quiso, ujú, ujú. pues se dan cuenta o perciben las situaciones en el vientre como no soy deseado. Claro, claro. Y fíjate, Entonces, otro reflejo de esa herida, Tunti, antes de que pase a la siguiente, que se me hace súper importante. ¿Qué tal la gente que no puede llegar a un evento social sola, por ejemplo? Por temor a que lo Ah, rechacen, temor sí, a que dónde me sí, voy a sí, sí. sentar o ¿con dónde, Temor al quién? qué rechazo. me voy a poner, por qué, y que si la otra trae el mismo ¿Con quién me vestido voy a que, o sea, sentar? eso, o Ujú. sea, la parte social ahí influye ¿Con quién voy a muchísimo. platicar? Exacto. ¿Y de qué Entonces, voy a platicar? ujú, ¿De qué ujú. hablo con esta gente? ¿Qué van a Si yo no tengo, yo no me pensar? parezco en nada a ellos. ¿Qué Claro, van a pensar? Si yo de claro. por sí no hablo, dice. Exacto. Ujú, ujú. Bueno, entonces pasémonos, pasémonos a la herida de humillación. Vámonos con la herida de humillación. Esta se produce cuando los niños se sienten humillados o avergonzados delante de los padres o de los maestros. Por Dios, yo recuerdo una ocasión en que una de mis compañeras de la escuela, en kinder, le quitó los zapatos y la camisa a un niñito de kinder y lo paró en un rincón, en una esquina. De O por sea, la vida. maestra. Yo decía, por Dios, por Dios, ¿cómo hace eso? Obviamente eso es un reflejo de la herida de humillación que tiene la maestra también. A mí me lo Claro, hicieron, yo se lo hago a algo. totalmente, claro. Ujú. Ay, Entonces, qué fuerte. ¿cómo lo reconocemos? Porque la mayoría del tiempo como adultos sentimos vergüenza,
Yo no he mencionado la baja autoestima en las dos anteriores, pero la baja autoestima también es un síntoma de esas otras dos heridas. Y de esta también. Claro, El porque te miedo causan una a ser inseguridad juzgado, el tremenda. miedo al Claro. juicio, Ujú, ujú. el miedo al juicio. Ese era uno de mis principales miedos, o fue uno de mis principales miedos en la vida, a que me juzgaran, a que me señalaran. Como hablar en público, Entonces, ¿verdad, Tunti? y Oye, no pero qué tal, solamente eso, sino, nos encantaba juzgar, ¿no? Ah, Ave claro. María, por Nos Dios, daba vea, miedo este que nos dedo a mí me juzgaran, pero qué sirvió. tal, ¿no? Claro, claro. A mí este dedo me sirvió Sí, mucho hasta que entendí que estos otros cuatro, estos otros tres me señalan era a mí. para ti. exacto, Ahí Si tú haces están. pero todos los demás van para ti. Claro, exacto. claro, 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 claro. Entonces, por ejemplo, hay otra cosa es la tendencia que va a tener el adulto a aislarse y a esconderse. Entonces, si alguna de esas Mm. cositas te suena, probablemente la herida de traición es parte de tu vida, parte de lo que tienes que sanar. De humillación, de humillación, Perdón, de humillación. de humillación. Ahora, vamos con un ejemplo. Un papá que ridiculiza continuamente a su hijo, que lo critica continuamente, que lo juzga todo el tiempo. Entonces, eso es lo que te ocasiona la herida de humillación. Claro, claro. Mm. Wow, sí, la verdad es que yo, por ejemplo, en mi caso de niña, siempre hubo burlas en mi casa, siempre hubo ridiculizaciones, siempre. Entonces yo tuve que enfrentar esa parte de que porque una cosa es la broma sana, la alegría y el, ¿sabes? El chiste normal y otra cosa es verdaderamente ya entrar en la autoestima de la persona. Entonces, yo he tenido que trabajar esa parte en mí, enfrentándome hasta Víctor. Acuérdense que Víctor me decía, Marisa, tienes que salir a dar la cara. Y que yo le decía, así se llama el podcast. No, pero ¿cómo? No puede ser. Sí, es así. O sea, decía, te veo, tienes que hablar, tienes, o sea, tienes que sacar la voz, tienes que, ¿sabes? Por eso, precisamente, porque yo tenía esa parte donde cómo me voy a, cómo voy a salir, cómo me voy a mostrar, cómo no, por esa parte de niña que ¿Qué viví, van a decir? porque sí, porque finalmente vuelvo a lo mismo, o sea, cada quien actúa desde su propia herida, por eso la importancia de sanarla, porque si yo no sano las mías, yo las voy a pasar a mis hijos y mis hijos a mis nietos, etcétera, etcétera. Entonces, no es que yo culpe a mis padres, pero sí lo pongo como ejemplo para darnos cuenta, que la gente vea que es así, cuando tienes miedo a hablar en público, cuando tienes miedo a dar tu opinión, por ejemplo, a Ujú. alzar la voz, a decir, oye, me molesta, a decir que no, por ejemplo, a A decir, poner ¿sabes? límites. Exacto, era imposible, o sea, era imposible hasta poder sentir, expresar lo que sientes, porque ja, 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 todo era tapado con una broma o con un no pasa Con una nada. risa. No pasa nada. Siempre el no pasa nada es peligroso, porque sí pasa, me está pasando, me duele, me siento así y no me estás escuchando. ¿Me explico? Ujú. Entonces, Y como nos enseñaron a tapar esas emociones, ujú, entonces no nos atrevemos a levantar la voz cuando somos adultos. Porque como exacto, no pasa nada, yo acabo de decir alguna cosa si aquí no pasa exacto, nada. Sí, exacto. porque Entonces, lo primero que hacemos como papás cuando un niño se cae o se lastima y empieza a llorar, ujú, ¿qué ujú, le ujú, dicen? No no pasa pasa nada, no pasó nada. nada, no pasó Ujú, nada, no, ujú, levántate, no pasó nada. ujú, Y el niño ujú. así como, ¿cómo que no pasó nada? O sea, Me me duele. acabo de dar un Me acabo de dar un madrazo, ¿cómo tramacazo. no? A usted no le pasó nada, pero a mí sí me pasó. ¿Y yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Sí, 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 Claro, sí. claro. Así es. Es, es una cosa, es una cosa muy complicada. Eh, a ver, ya hablamos pues ya dimos algunos ejemplos de las causas de esta herida. Ahora vámonos a la herida de injusticia. La herida de injusticia se produce cuando un niño siente que lo están tratando de una manera injusta o desigual. No me tratan como tratan a mi hermano, no me tratan como tratan a mis primos, no me tratan como tratan a los otros niños en el salón de clase. Ujú, ujú. Entonces, esa herida, ¿cómo la vemos cuando estamos adultos? Tenemos resentimiento, tenemos ira acumulada,
Ujú, Tenemos miedo a ser tratados injustamente, entonces todo el tiempo estamos como a la expectativa de qué es lo que me van a hacer, qué es ujú, lo que me van a hacer que yo no me merezco. ujú. Em, y la tendencia a rebelarse frente a todo. Porque claro, como a mí no me tratan bien, yo mejor grito y peleo para que tengan una razón para tratarme mal. Claro. Y a veces es todo lo contrario, ¿eh? Porque cuando hubo tanta injusticia en la infancia, esa ira que tú mencionas, Tunti, a veces la tapas con un yo no me meto porque yo respeto a mi familia. No, ese no es respeto, ¿sabes? O sea, es que te tienen educado a no expresarte, a no, a darte, o sea, tú lo tomaste, lo asumiste como un yo no merezco que ni siquiera dar mi opinión. No, entonces, a veces es bueno incomodar, a veces es bueno decir, aunque hagas problema, expresar lo que sientes. Digo, no lo tienes que expresar a golpes, pero sí el simple hecho de dar tu voz y decir, esto que estás haciendo me duele, me estás faltando al respeto, yo creo que es bastante válido y bastante justo para mí y para el otro, porque el otro, a final de cuentas, se va a dar cuenta de lo que está haciendo. ¿Me explico? Sí, señora, así es, así es. Em, Vámonos entonces a la herida de traición, que sería la quinta herida. Entonces, la herida de traición es cuando un papá, una mamá o un cuidador promete algo y no lo cumple. Te voy a regalar tal cosa. Llegó el final del año y no te la regalaron. Aparentemente no pasó nada, pero aquí se queda. En tu inconsciente se Y el queda niño toda se esa lo graba. información. Otra herida de traición, por ejemplo, es darse cuenta de que el papá o la mamá está teniendo relaciones con alguien más fuera de la casa. Ujú. Papás que tienen familias separadas y aparte. Que por ejemplo aquí en Colombia es muy común, yo no sé cómo será en México, pero en Colombia es muy común que los papás tengan familias externas y que nunca se Creo que sabe de la existencia de en la otra todas familia. partes del mundo. Hasta O que se sea, muere el papá y aparece la otra señora Sí. vestida de negro con los muchachitos. claro, claro. A ver qué me toca. Bien Ajá, de película. ajá. Sí, 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 sí. Otra cosa que a mí me parece que es, me imagino que debe ser muy dolorosa, es el abuso y el maltrato del papá a la A la mamá o a mamá. los propios hijos. Eso también hace parte, pues, de la Eso, idea de la herida de eso es traición. una herida muy terrible para el niño, ¿eh? O sea, realmente el niño lo vive con mucha angustia, con mucho, siempre está con miedo, siempre está alerta, todos sus sentidos. Imagínense el cortisol de ese niño que se va a despertar y no sabe si Ujú. el papá le va a pegar a la mamá o si la mamá va a estar llorando o si o sea, qué fuerte. O sea, hay que Sí. tener conciencia de eso como papás, las mamás que Y nos están como maestros, escuchando. por Dios, porque es que Sí, sí, los niños Y totalmente. fíjense llegan, que yo creo que no solo la violencia física, Claro, o claro, sea, la emocional, la verbal. el escuchar cómo tu papá le está diciendo, faltando el respeto a tu mamá, híjole, sí te totalmente. Así es, marca brutal. Sí. así es. O Yo, Porque sea, además, mucho, mucho, mucho. además, es como una violación a la confianza y es también la sensación de que no tenés ni protección ni apoyo. exacto. ¿Cómo vas a confiar Sí, en sí. una persona que maltrata a tu mamá? ¿O cómo vas a confiar en una mamá que te maltrata? No, y También. también cómo vas a confiar en una mamá que te tiene sometido a la violencia sin saberlo. O sea, ¿cómo vas a confiar en una mamá que se deja maltratar? Eso es bien, eso está más escondido todavía. Y muchas Claro, veces el niño Y crece es que eso está odiando al más papá. difícil, oye. Sí, el niño crece odiando al papá
pero en Y realidad, yo, ¿quién lo sometió a ese maltrato? La mamá. La mamá porque no fue capaz de irse, por la razón que tuviera. Ay, No mi fue hija, híjole, capaz qué de perdón, dejar fuerte. al claro. maltratador. Ujú, ujú. Qué fuerte, ¿no? Porque Entonces, la mamá yo creo que, o sea, digo, ninguna de esas mamás, creo yo, piensa en que le está haciendo más daño Es quedándose, que ese es quedándose, el que yéndose. problema. no, Ese es el que problema. yéndose. Claro, claro, O, totalmente. o sea, no lo ven Y aquí hay y otra ahí herida. entra el victimismo. Exacto, Exacto, exacto. exacto. Y aquí les voy a hablar de otra herida que no se considera como una herida de la infancia, pero es una cosa que vemos sobre todo ahora en este momento de la vida, donde los papás se volvieron permisivos, donde para los papás es más importante que, El que teléfono. los quieran a ser papás, Claro, donde los papás sobreprotegen a los hijos. Entonces, crean unos niños o crían unos niños que no tienen sentido de límites, que no unos tienen tiranos. sentido, no tienen estructura. Fíjate que yo tengo un caso reciente ahorita, que ahí sí no puedo decir mucho porque pues, pero es un caso de una familia en donde pierden al papá y pues al ser mamá y papá, la mamá entra en un Ujú, rol de victimismo y hace entrar al, al hijo o hija en el rol de victimismo, pero este hijo o hija se vuelve una lacra, por decirlo así, o muy respetuoso con las demás personas porque a la vez siente que merece todo, porque Claro, eso es lo que le está haciendo exacto, creer la mamá, de exacto, ujú. que como le falta una cosa y le compensa con, entonces yo me merezco todo, entonces claro. soy víctima porque no tengo y a mí dame, Ujú. porque eso estoy acostumbrada y Fíjate, porque y yo Claro, puedo, yo debo claro, de tener todo porque no tengo esto, no fíjate, y tengo para figura ese paterna, tipo de entonces yo personas, merezco todo lo demás. claro, para ese tipo de personas es yo me lo merezco todo, nunca es suficiente. Porque No yo es me lo merezco suficiente, todo y híjole, ¿cómo tengo todo, afecta? pero a la vez no tengo nada. ¿Por qué? Porque ahí la raíz del problema es que él sigue pensando en que él tiene que llenar un vacío porque no está el papá y es todo una maraña en la vida y siempre les va mal en la vida. Entonces, y pongan atención. son niños que no tienen autocontrol, entonces pueden terminar en drogadicción. Claro, La impulsividad no se les desarrolla el lóbulo prefrontal, entonces exacto. siempre trabajan, siempre se mueven a nivel de impulsividad, lo que yo quiero es ya, 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 ya. Ajá. Ujú, ujú. Entonces, y la otra cosa es que como se lo merecen todo, dependen de los demás, De de lo que los todos, Y demás les aparte, den. no me importan los demás, totalmente, ¿no? O sea, totalmente. Y a no me mí importa lo tú que y tenga que tú. hacer con tal de conseguir lo que yo quiero, Ujú, ujú. Ujú, Y porque como es que el importante en este paseo soy yo. Claro, y como nadie te va a llenar ese ujú. vacío porque es tan grande que nadie va a poder hacerlo, aunque Porque aparte traten, siempre te están diciendo que no lo tienes. exacto, porque nunca es O suficiente. sea, siempre Entonces te llega están el manejando que momento esa en parte no que la vas a tener. vas a tener que taparlo con cosas más fuertes como las drogas, como el alcohol, como adicciones muy, muy cañonas que es bien difícil soltarse de ahí. O adicciones tan simples como la comida. Claro que de simple Ajá. no tiene nada porque Yo sí me te tapo causa esto con mucho un daño. cafecito con pan, Sí, 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 sí. Un Claro. aunque suene chocolatito, muy un gracioso, es pancito. verdad, un cafecito Ujú, con pan tapa ujú, muchas cosas. A ujú. mí el cafecito con pan me tapa muchas cosas, a mí. No, pues a mí ya me tapó mi cinturita, ya me... Pero Ay, Dios fíjate mío. cómo hay adicciones que están muy socialmente aceptadas. O sea, ¿estás de acuerdo? Como el Sí, claro. cigarro, por ejemplo. O sea, Y el el cigarro, alcohol, el shopping, ¿me el explico? shopping, por Dios, claro. Claro, o sea, Ay, Ay, pero qué no, yo les bonito voy a ese de contar, shopping. déjenme, yo les cuento una historia, les cuento una historia. Hace muchos años, cuando yo llegué a Houston, todavía no tenía casa y me fui a vivir.
en la casa de una muchacha muy joven que tenía una hijita de 3 años. La hijita de 3 años me decía Cachira, Shakira. Mm. No sé por qué me asociaba con Shakira, entonces me decía Cachira. Entonces me decía, Cocha. cuando la mamá se iba a trabajar y yo estaba en la casa, me decía, Cachira, ¿por qué no nos vamos de compras como hace mi mamá? Vamos a comprar cosas, porque es que yo tengo una cosa aquí. Entonces Mm, yo pienso en esa niñita hoy, debe tener 20 bastantes años, y pienso, por Dios, la adicción a comprar que a esta niña le generaron para tapar el dolor aquí porque la mamá no está. La mamá estaba separada del papá. Entonces la mamá salía a comprar sí, cosas cuando sentía la angustia. claro. Y esa Sí. herida la va a llevar la niña, porque no es de la niña, es de la mamá. Es de Entonces, la mamá. Ujú. pero así funciona No, esto. y fíjate que Transmitimos todas estas cosas. heridas, Así sí, yo tengo es. una persona que conozco que tiene varias de estas heridas, porque muy chiquita se quedó, pues yo creo que desde que estaba embarazada su mamá se quedó sin papá y pues la mamá trabajó para mantener a todos los demás. Que ella cuando le da como la depre o eso que es la ansiedad y todo, come, come muchísimo. Entonces llegó un punto en el que de estar súper delgadita, está súper pasada de peso. Y otra era que igual, la compra compulsiva, ¿no? Y de tener muchas tarjetas al tope de Ujú. endeudadas, Claro. porque era tanto shopineo como viaje como así, porque es una forma de llenar todos esos Ujú, huecos ujú, de que no tuvo, pues en cierta forma, ni mamá ni papá. ujú, ujú. Claro. Y el Y problema, ahí a es mí, donde, hay que dejar bien claro a la gente que el problema no es que compres y no es tanto que fumes, aunque bueno, el fumar causa problemas, pero no es tanto O sea, sí o que puedes ir a comas. comprar, pero Sí, o sea, sí puedes ir a comprar, pero aquí el problema es que nada más te des cuenta en qué momento compras o en qué momento fumas. O sea, si tú estás tapando algo, ya con estas 5 heridas de las que te hemos hablado, checa. O sí. sea, checa que no Que lo no lo hagas hagas para para tapar. llenar, Sí, porque el para tapar no, cuando tengas una no te emoción soluciona. O de sea, el esas. tapar es mejor reconocer tu dolor, saber de dónde viene y darle cabida en tu vida y y sanarlo. sobre todo, Marisa, hay una cosa que es que a veces reconocemos el dolor y salimos corriendo, No, porque es que no, esto es pues, muy horrible, pero esto duele imagínate mucho. taparlo, o sea, por eso lo tapas. Entre más fuerte sea, Exacto. más lo quieres tapar. Entonces, hay que reconocerlo y darle su valor, porque el dolor está ahí para que tú hagas caso de que hay algo que tienes que sanar, algo que tienes que atender de tu vida y que merece la pena perfectamente bien. Y es importante también cambiar el pensamiento respecto a ese dolor, porque ahí es donde entra el victimismo. Es que yo soy así por esto, es que yo no te quedes Exacto. ahí, o sea, sánalo, Sí, o ¿no? Es sea, como ya a ¿sabes? mí O me sea, abandonaron, por eso soy así. Ajá, y bueno, qué ya sabes padre, que te ¿verdad? Pues qué abandonaron y padre. luego, Y entonces, ¿quién Por fue primero, Dios. el huevo o la gallina? ¿Y cuándo te vas a hacer responsable de tu vida? Exacto, exacto. exacto. Porque es que Entonces, ser adulto, llegar a la adultez, es hacerse responsable de su vida. Los exacto, dolores van a estar ahí. exacto. ¿Cuánto tiempo vas a tener la Mm, herida como herida sin Ujú, permitir que entre la luz? ujú, ¿Cuánto tiempo ujú, la vas a tener en carne viva sin ponerle ujú, ujú. el poquito de, por decir algo, agua oxigenada que te empiece a limpiar y te empiece a sanar Sí. y que permita que entre? Y el poner el agua oxigenada o el mertiolate, yo no sé si a ustedes les tocó la época del mertiolate. Claro, claro. Eso sí, como dolía, claro. por Dios, qué cosa Sí. tan horrible lo que dolía un mertiolate, una raspadurita le ponían a uno Aparte el te dejaba todo mertiolate. manchado de rosa, Claro, de No, y no naranjas. solamente hasta eso, que el surgió ardor que se el sentía, transparente. Claro. Y el sabes que ardor que se también, sentía. sí, una, Entonces, Sí, claro, yo pienso, perdóname Marisa, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es quitar la costra, pum, 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 aprovechar cuando la costra se cae y todavía no está sano y echarle un poquito de mertiolate, que nos arda, que nos duela, que nos pique. Pero por favor, pongámosle atención a ese dolorcito.
Ujú, ujú. ¿Se acuerdan cuando yo les conté lo que me había pasado en el grado de mi sobrina? Claro, Sí, La explosión que tuve. herida de Esa rechazo, fue sí, la herida de abandono, y de abandono. en y de vivo y rechazo. en directo. La de abandono y la de rechazo, las dos. Pero yo la viví como una herida de abandono. Me volvieron a dejar Claro, sola y tirada. sí. Y me costó identificar la herida. Yo decía, pero yo, ¿por qué? ¿Para qué reaccioné así? En este momento yo ya sé que la próxima vez que me sienta rechazada y abandonada, probablemente no voy a hacer lo mismo porque voy a estar atenta. Claro, Perdóname, Marisa, que te sí. interrumpí, pero entonces No, ahora es sí que, seguimos. claro, lo que yo quería decir es que, o sea, que la gente sepa que el dolor emocional, cuando nosotros lo tapamos, porque la verdad es que duele menos taparlo, o sea, es lo más fácil que hay. Digo, hasta yo lo he tapado, todo el mundo lo hemos tapado, y es como una tendencia porque queremos alejarnos del dolor. Pero el dolor emocional, cuando uno lo tapa y cuando uno no lo desmenuza para sanarlo, uno está viviendo todo el tiempo en el pasado. Y eso no es justo para nadie, porque vuelves a lo mismo, lo transmites a los que están a tu alrededor y llevas una relación de Ujú. perro con la gente porque por esa herida que no te has dado la oportunidad de sanar. Es mejor vivir al presente, saca ese dolor, vívelo. Está ahí para ti, Sí, algo te quiere enseñar. sí, sí. O sea, Fíjate que a es mí me parte pasó del eso ahorita, crecimiento. ahorita en diciembre se los conté, pero creo que no lo conté en un podcast. Se los conté con mi familia, mis hermanos, mis papás. Sí, sí, sí. Y hubo un rollo ahí familiar, pero el punto es que mi papá hace una reunión de los hermanos, excluyéndome a mí. Entonces, o sea, sí fue como que de repente dije, "Ah", sí fue como un rechazo, que dije, ah, Claro. cabrón, pero ya siendo adultos en este momento, dices, Sí, sí, bueno, a sí. ver, o sea, no me puedo poner a llorar ni a sentirme mal, sí, sí, o sea, lo sientes el dolor, ¿no? Porque de que hubo dolor, Claro. porque te remonta a cosas. Ujú, Pero dice, a ver, yo dije, ahí, algo me está enseñando esto. O sea, para algo estoy aprendiendo y estoy viviendo esta situación nuevamente. ujú, ujú. Y te haces responsable y dije, ok, sí, pero ya estoy entendiendo que lo que tengo que hacer ahora es priorizarme a mí y que aunque esto haya pasado, no me va a bajar y no me voy a sentir menos y no me voy a deprimir. Al contrario, Claro, 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 esto no Claro, me define. claro, claro, claro. Y es que hay de claro. dos sopas. Vuelvo a lo mismo. El dolor emocional está ahí para ti. ¿Qué hiciste con el dolor? O sea, pudiste haber seguido en el victimismo, pero porque no me invitaron y porque me hicieron a un lado. O elegir ese dolor para crecer y para hacer un peldaño en tu vida, un escalón más en esa escalera que va hacia arriba. O sea, a mí los dolores emocionales que han sido parte de mi vida, yo los agradezco profundamente. Problemas Sí, familiares y problemas, ¿por qué? los Porque, agradece uno. claro, porque a final de cuentas yo soy quien soy gracias a ese dolor que yo sentí, gracias a ese rechazo, gracias a esa humillación, a esa traición, a todo eso, a ese abandono, porque a mí me hizo más fuerte, Sí, pero también porque sí, yo sí, sí, sí. decidí ser más fuerte a partir de ahí. Entonces, esa es la invitación a la gente. Todos tenemos el dolor. Va a doler mucho crecer, va a doler mucho enfrentarte y gestionar ese dolor porque duele, pero también duele quedarte Sí, ahí. duele. Entonces, no se queden ahí, Exacto, duele, pero va a disfruten, doler o más que te sea, quedes ahí. ujú, ujú, porque el ser víctima es muy sutil. Es muy sutil, la rayita es muy delgadita entre ser víctima y crecer. O sea, el decir, mira, va, o sea, no me hiciste nada, yo sé que actúas a través de tu propio dolor, tu propia limitación, pero yo estoy aquí para mí y yo voy a crecer a partir de aquí. Gracias, yo me encargo. O sea, no me tienes que pedir perdón ni me tienes que Ándale, venir a eso. decir nada. O sea, yo me encargo. Yo me Yo hago Punto. soy responsable de adulta, yo me mí. encargo, Yo me Exacto, yo me encargo hago de cargo mí. de lo que me está pasando. exacto. Y Exacto. para eso justamente existen los límites y darle voz al dolor.
Ujú, Entonces, por ejemplo, listo, a mí me está doliendo mucho esto. Si yo no me quiero enfrentar con la persona que me hizo sentir así, o la persona que me permitió sentirme así, porque no es que el otro me hace sentir, es que yo me siento así porque el otro Claro, hizo cualquier cosa que me recordó mi herida. Entonces, claro. permitir que ese dolor que estoy sintiendo me duela, pero que me duela de verdad, para ujú. poder llegar hasta el fondo de lo que Claro. está sucediendo. Buscar apoyo es muy importante. En esos Ujú, momentos de la vida, buscar apoyo emocional. Para eso estamos nosotros aquí. Nosotros somos acompañantes en bioneuroemoción y con ujú. muchísimo gusto les podemos dar la mano para que se apoyen en nosotros cuando quieran y cuando necesiten. Vale mucho la pena. Vale el esfuerzo, diría yo, Ujú, porque es ujú, que es un esfuerzo muy grande enfrentarse a lo que emocionalmente te duele. ujú, ujú. Sí, Pero porque es no es el nada camino fácil. perfecto a la libertad. O sea, es el camino perfecto a la libertad. Dense la oportunidad de gestionar ese dolor, de enfrentarse a él, de saber de dónde viene, de crecer a partir de ahí. O sea, porque la verdad es que, a ver, la felicidad, mi felicidad y mi estabilidad y mi libertad depende de mí, no depende del otro que venga y me diga cosas o o sea, ¿sabes? El otro tiene sus rollos, tiene su Justo, historia, tiene su... Hay que justo, dejar en justo. paz al otro, o sea, víctima de O sea, nadie. ándale, o sea, sí ya te dijo, sí ya te hizo, pero O sea, al final tú tienes la última palabra. claro, o sea, a Claro, ver, se siente feo, yo no digo que no, no somos de palo Claro, tampoco, claro. No, no, no. pero, pero a partir de ahí, a ver, agarro yo mis tiliches de mí, lo que me hicieron y yo lo resuelvo, no, por mí no te preocupes, o sea, estoy bien, voy a estar bien. es que hay cosas tan simples que se pueden hacer como, por ejemplo, listo, yo no le puedo poner límites al otro, pero me pongo los límites a mí. Si Exacto, alguien me está hablando Claro, mal, me voy exacto. porque yo no quiero oír eso. Ujú, ujú, claro, Si claro. alguien Fíjate, llegó tarde, a mí justo no me eso. gusta que me lleguen tarde, ujú, yo me voy porque yo no voy a esperar a alguien todo el tiempo que a la otra persona le dé la gana. ujú, Cosas tan ujú. simples como mi propia acción, darme valor yo, haciendo lo que yo siento que necesito hacer por mí. Totalmente, Exacto, totalmente. No permitir exacto. O que sea, el tú otro, te porque es haces que quien responsable. permite, exacto, quien permite soy Y yo. miren, perdón, Tunti, sí. Y miren, Dale, duele. Y no les estoy diciendo que, o sea, lo que te pasa, o sea, por ejemplo, en este caso lo que yo viví, no les estoy diciendo que no me dolió 5 minutos. No, No, sí la sufriste. no. O es que sea, pica. sí la sufres. Pica, te duele, te remueve todo, porque aparte entran muchas cosas de aquí, remueven muchas cosas, pero lo sientes, o sea, lo vives. Bueno, ya que lo viviste, dices, ajá, voy a seguir en esto para siempre, haciéndote miserable y sufriendo y desgastándote. No, claro que por supuesto que no. Entonces ya le das un giro. Le dices, ok, ya Exacto. aprendí, ya lo sentí, ya sé lo que a Ujú, mí no me gusta. Y ujú, entonces no ujú. voy a ir a reclamarle tampoco a la persona y a pelearme con la persona por lo que pasó, pero ya sé que a mí no me lo vuelven a hacer y ya pones tu límite y Porque dices, yo no lo yo permito. hasta aquí, porque yo ya Exacto, no lo permito, exacto. Y porque esto no también, va conmigo. claro, y también el beneficio de este tipo de cosas es darte cuenta quién está para ti en momentos difíciles y quién no está para ti. O sea, vale mucho la pena también conocer a los demás, conocer tu entorno, en dónde te estás moviendo, quién es quién a Y la sabes hora de qué, los que trancazos. primero tienes que estar tú para ti. Totalmente, Primero totalmente, tienes que estar 100% tú para ti, porque si ni siquiera estás tú para ti, para saber qué es lo que te está pasando, para escucharte, para sentirte, no va a haber nadie que te pueda escuchar ni tratar de entenderte. totalmente. Porque Claro, ustedes, cuando nos pasa, nosotros lo hemos sentido, lo hemos vivido y ya después nos lo contamos entre nosotras tres, Ujú, ¿sabes? ujú, exactamente. ujú. Porque sabemos que nosotros somos un grupo de apoyo entre nosotras. Entonces, en cualquier momento que necesitamos, porque es que hay otra cosa que hay que decirle a la gente. Los que trabajamos en estos asuntos emocionales necesitamos apoyo también. Claro. ¿Quién dijo que a Claro. nosotros no nos pasa nada o no nos duele nada? Lo que pasa es No, que no. tenemos dos cosas. Tenemos unos recursos que ya aprendimos,
y tenemos un grupo de apoyo Sí, que nos hemos creado y que nos permite estar más tranquilas. Pero eso sí, no llamamos en medio del caos, ¿no? del caos, no. Ya cuando hemos gestionado, entonces llamamos y decimos, mira lo que me pasó y mira lo que hice. Ujú, Sí. ujú, ujú. ¿A ustedes qué les parece? Sí, sí, O sí. simplemente, miren, les tengo que contar esto. Sí, Pero sí nos hemos es llamado verdad. cuando estamos en el pozo, ¿sí o no? También. También, sí, no, es que cuando Cuando estamos en el estábamos en la pozo, maestría, cuando estábamos en la claro, claro, maestría. claro, claro. Es que esa salida de ese pozo es muy dura. Eso es como cuando uno en sueños se cae y baja, 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 baja y uno no sabe hasta dónde va a llegar. Y el hueco no tiene fondo. Entonces Claro, ahí es cuando uno necesita el apoyo real. Esas son las noches oscuras del alma, que es cuando muchas totalmente. de las Y es que es heridas lo que les se decimos, que abren te mueve todo, Te mueve o todo. una de las heridas te muy mueve todo. profundas se abre también. Claro, Entonces, porque también como nos tocó trabajarnos a nosotros, que es lo que estás diciendo, no nada más Ujú. era como que subir cuesta arriba con ese dolor enfrentado, más entregar calificaciones y entregar este acompañamiento y todo, eso qué difícil fue para mí, por lo menos. Yo creo que para ustedes también. No, para para todas. nosotros también, porque aparte es como cuando, o sea, lo que dije al principio, ¿no? Hay cosas que uno no quiere ver, porque es bien Claro, fácil no verlas, claro, es lo claro. más cómodo no verlas. Y entonces Ujú, cuando hay ujú. un tutor que te dice, hey, mira, y tú como, no, no, ¿Qué te creíste? Muy eso no, fregona. eso, ajá, ¿no? Y empiezas como que, no, eso es como, Ay, Dios mío, híjole, ¿no? la entrega del primer acompañamiento en que le dicen a uno eso no sirve. Sí, ¿Sí? Y Y uno ahí con una salen herida de esas humillación y heridas con que el miedo tienes, al sí, juicio. ¿Qué claro, les parece? No, eso es una totalmente. maravilla. ay, sí, Eso es una pero maravilla. Bueno, niñas, yo creo que tenemos que cerrar porque para que no se Cerremos. nos haga muy sí, largo. Aquí Sí, nos sí, sí, podríamos sí. quedar hablando horas enteras y días enteros, pero la función de este episodio era como darles a conocer de una manera muy general qué es el dolor emocional. Y hay otra cosa que inclusive se las voy a leer porque me parece que es interesante. Les voy a hablar un poquito de las causas y factores que pueden ocasionar el dolor emocional. No son los únicos, estos son duros, difíciles y profundos. Hay otras cosas que son más simples que nos abren también las heridas de la infancia. Entonces, la pérdida de un ser querido, un duelo, es tenaz. Es una de las que te va a abrir muchas cosas. Ujú, Eh, una relación que se acabó o una relación en la que estamos en conflicto también nos ujú. va a abrir las heridas. Trauma o abuso, obviamente, cuando pasamos por eso, porque yo pasé por eso, entonces eso pica mucho y eso duele mucho. Bueno, eh, cambios significativos en la vida, cuando vos cambias de trabajo, cuando te moves de sitio de donde vivís, cuando eh, cambias de jefe, por ejemplo, en el mismo trabajo. Entonces, todas esas cosas te crean un montón de conflictos que te pueden abrir las heridas de la infancia. claro. Problemas de salud, esos sí que te hablan, esos sí que te dicen cosas. Y los sentimientos de rechazo o abandono de los demás. Ujú. Eso te dice sobre todo que te estás abandonando a ti mismo o a ti mismo. Ujú, ujú. Entonces, yo creo que sin más, solamente nos queda agradecerles que hayan estado hoy con nosotros. Los invitamos a que sigan con nosotros, que nos oigan las historias, la información que les podamos dar y esperamos de todo corazón que esto les sirva de apoyo para lo que necesiten. Sí, Marisa, muchas Angélica, gracias. Muchas Muchas gracias gracias por a todos. escucharnos y también, Ujú. Dale, Angélica, tú dale. perdón, también si tienen algún tema que quieran que tratemos, pues pónganos sus comentarios y nosotros lo podemos Claro. pues evaluar y decidimos si lo llevamos a cabo, ¿no? Ujú.
Sí, Claro que bueno, pues sí. yo me quiero despedir. Gracias por escucharnos en este podcast y vernos los que nos ven en YouTube. Y pues no permitan que el dolor emocional detenga sus vidas y que los orille siempre a estar en un pasado que no tiene caso. El pasado está atrás, ya quedó, el presente, solucionen y vivan un futuro feliz, tranquilos. Y bueno, pues un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Beatriz Echeverría de Marinilla Angélica Cerecero desde Puebla, México. Marisa Torres desde Monterrey, Nuevo León, México. y somos Dar la Cara y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos y gracias. Bye.